muchas gracias a todos por vuestra asistencia, muchas gracias también a los ponentes. Creo que tenemos una mesa muy interesante porque vamos a hablar, normalmente cuando uno piensa en las empresas piensa en que compiten, ¿no? Y la verdad es que la competencia es algo muy importante, ¿no? Porque inspira a sacar una mejor versión, ¿no? de cada una de las organizaciones que practican esta competición. Pero también es muy importante la colaboración, ¿no? Y más porque hoy en día el cliente elige destinos normalmente. Es cierto que a veces elige algún producto hotelero, ¿no? Pero en la mayoría de los casos elige destinos, ¿no? Y para conformar destinos competitivos, que las diferentes empresas compitan es bueno, pero también es importante que cooperen y que colaboren, hablando de ese concepto que es la competencia, ¿no? Muchas veces el sector privado le pedimos a las administraciones que colaboren, pero los empresarios evidentemente tenemos también que predicar con el ejemplo y colaborar entre nosotros. Bueno, tenemos a representantes de diferentes asociaciones empresariales que llevan el ADN el poner a los empresarios en colaboración, y tenemos también a Edu William, ¿no? Que sale un poquito de ese rol, ¿no? De asociación empresarial, pero que yo lo conozco desde hace muchos años, desde que empezamos en la blogosfera, sí. En el año 2003-2004 escribíamos nuestros blogs, y que bueno, ha trabajado mucho en toda la parte del conocimiento, en la parte de la universidad y también la parte de emprendimiento en lo que es el sector, y ahora lidera un proyecto de colaboración empresarial desde Canarias muy importante que él luego nos va a contar. Me gustaría que empezásemos por Nuria Montes. Nuria Montes es la secretaria general de OSBEC, que bueno, yo es la asociación que más quiero de la Comunidad Valenciana porque es a la que pertenezco como hotelero, lo siento por las demás. Y bueno, la verdad es que OSBEC ha demostrado ser líder, ¿no? Y ser pionera en lo que es la colaboración en cuanto al dato, ¿no? Y ha sido pues la asociación que ha liderado un proyecto que se llama Beyond Trend, que me gustaría pues que Nuria nos explique un poquito más en detalle en qué ha consistido este proyecto, cuáles han sido los resultados que ha logrado y cuáles han sido las dificultades que has encontrado y el futuro del mismo. Muchas gracias, muchísimas gracias, Javier. Gracias a todos por estar aquí, por escucharnos hoy, bueno, contaros cuál es nuestra experiencia en uno de los que creemos que además que es uno de los proyectos empresariales o de cooperación y colaboración empresarial más importantes de los que están ahora mismo puestos en marcha en España, y además que es inédito, ¿no? Seguramente hace 10 años sería imposible pensar que hoy podíamos estar con, ahora mismo el último dato, 104 hoteles integrados en este sistema, compartiendo sus datos entre todos para mejorar además su posicionamiento en el mercado. Beyond Trend es una herramienta que imaginamos, y digo imaginamos porque Javier fue uno de los principales impulsores del proyecto, hace ya aproximadamente, corrígeme Javier, unos 10 años era cuando empezábamos a imaginar. Fijaros que hace 10 años seguramente la tecnología ni siquiera nos acompañaba en este pensamiento. Esta es una característica de cómo los empresarios también son súper visionarios de lo que puede llegar en el futuro. Hace 10 años ya empezamos a dar forma en esta cabeza de cómo podríamos conectar nuestros sistemas para que de una manera aglomerada, para tener nosotros el control de nuestro propio dato, ¿no? Veíamos que había consultoras que nos daban datos externos, que eran capaces de sacarlos, de extrapolarlos y de vendérnoslo. Y ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros, que los datos son nuestros y los tenemos todos, de tener una herramienta que nos pueda dar esta visión? Tuvimos muchos problemas, sobre todo de carácter tecnológico, de encontrar el partner tecnológico que nos pudiera poner en marcha lo que imaginábamos en nuestra cabeza, hasta que al final, en el año 2019, encontramos a este partner tecnológico. Lo encontramos además en Baleares. Es una empresa, además una startup, una empresa de nueva creación, con muchísima base tecnológica, que fue capaz de dar la clave de solfa de cómo poder conectar todos los PMS para poder volcar diariamente. Esto es lo que consiste Beyond Trend, ya os lo estoy explicando. Conectamos PMS de todos los establecimientos hoteleros que voluntariamente se quieren adherir a esta herramienta. Volcamos datos de cierre todos los días, a las 12 de la noche cuando se hace el cierre se vuelcan los datos, se actualizan, y tenemos una visión de cómo está el mercado, no solamente a pasado, porque se ha volcado un histórico, sino a 365 días vista. Y esto es lo novedoso, que es algo que ninguna herramienta ahora mismo, ni ninguna otra consultora del mercado nos puede dar esta visión. Ahora mismo tenemos integrados 11 PMS y 104 establecimientos hoteleros conectados ya, con lo cual las muestras que nos está dando son tremendamente fiables. Hay un núcleo
esencial de desarrollo, porque es allí donde surgió la idea, que es Benidorm. En Benidorm tenemos 79 hoteles, es decir, tenemos más de la mitad de la planta hotelera adherida, con lo cual el dato, nosotros vigilamos, tenemos otras fuentes de control y vigilamos que el dato que nos está dando Biontren es un dato absolutamente perfecto con el resto de fuentes de control que tenemos. Y las propias empresas que además visualizan el panel de control de Biontren cada día, son capaces de validar que efectivamente los datos son así. ¿Qué nos da Biontren? Biontren nos da información sobre ingresos, nos da información sobre ocupación, nos da información sobre número de habitaciones vendidas, sobre pernoctaciones vendidas, sobre ADR y RevPAR, y además nos proporciona análisis de determinadas variables, análisis de cancelaciones, porque se han producido las cancelaciones, análisis de reservas por régimen alimenticio contratado, cuánto contratamos en solo alojamiento y desayuno, pensión completa, todo incluido. Por países de origen, nos da también el detalle absoluto de de dónde vienen nuestros turistas, evolución de ventas, y además tiene una herramienta de poder elegir un set competitivo. Cada hotel que participa en Biontren puede elegir dentro del panel 5 hoteles con el que se compara, obviamente de manera anónima. El conglomerado de los 5 hoteles es absolutamente anónimo. Tenemos una estricta política de protección de datos. Ningún hotel, ni siquiera nosotros como SBEC, podemos ver los datos de ningún hotel en concreto. Solamente se ven los datos del aglomerado o los datos del set competitivo. Nos permite seleccionar también por categorías. Hay una estratificación también del propio cuadro de mando. Y en este último año hemos incluido análisis por tipo de habitación, también sabemos qué tipo de habitación se selecciona, por canal de venta, que es muy importante, por dónde nos están vendiendo, por dónde nos están entrando nuestros clientes, y además ya teniendo el histórico, es cierto que el COVID nos trastocó un poco los planes de desarrollo de la herramienta, pero teniendo el histórico ya estamos haciendo la primera versión, la 1.0, del análisis predictivo de cómo se va a comportar la ocupación en el futuro. Creo que en resumen he explicado lo que es Biontren, ¿no? Así es, muchísimas gracias, Nuria, lo has explicado fantásticamente bien. Yo creo que todos han podido hacer una buena idea de lo que es Biontren y cuáles son las ventajas que está dando a los hoteleros, que son muy importantes. Se lo puedo decir como usuario, porque, pues bueno, por ejemplo, esta Navidad teníamos dudas por el nivel de reservas, de cómo estábamos haciéndolo, y enseguida ir al dato de Biontren, ver cuál es la predicción, tomar decisiones a nivel de impulso de marketing, a nivel de impulso de ADR, etcétera. En este caso pudimos conseguir un precio mejor, ¿no?, que si no hubiésemos tenido esta herramienta con nosotros, ¿no? Bueno, Rafael Barba, sabéis que representando a FAAT, es la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Bueno, tenéis un territorio, representáis, que es más grande que Portugal. Es inmenso, tenéis singularidades desde Almería hasta Cádiz y Huelva, y bueno, la verdad es que habéis hecho ahí un ejercicio, pues, de cooperación, de colaboración, porque sois los primeros que se han unido a esta iniciativa que empezó en Comunidad Valenciana, pero que entre todos creemos que debe ser algo que debe trascender a nuestras fronteras, y que evidentemente pues queremos compartir y sacar lo bueno de cada uno de los territorios. Yo creo que sumando seremos mejores siempre. Bueno, Rafael, muchas gracias por venir, y por favor explícanos un poquito cuáles son los pasos que estáis dando en cuanto a compartir datos, colaboración de empresas, tema de Biontren en la Federación Andaluza. Magnífico, muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes, porque a la hora de la cerveza estar aquí ya, eso tiene un mérito importante para escucharnos. Nosotros creemos que podemos aportar una visión. Yo creo que la palabra tú has dicho, cooperación, es la base de todo esto. Hablar de Biontren, después de hablar Nuria, a mí se me hace un poco cuesta arriba, la verdad, porque fue mi maestra en este asunto. Sí, es cierto, Andalucía es muy grande, Andalucía es más grande que Portugal, tenemos una diversidad de segmentos, de ofertas, de destinos que hacen un poco complejo todo esto, porque claro, poner de acuerdo a 8 provincias tiene su cosa, ¿no? Cada una con sus diferentes cuestiones, ¿no? Pero sí vimos quizás a lo que ha aportado Nuria, porque lo ha explicado maravillosamente bien. Nosotros creímos desde el principio que era una herramienta especialmente buena para el empresario. Básicamente ese fue el comienzo de esta carrera, que os digo que no ha sido inmediata, ha sido lento, un proceso de maduración importante, las cláusulas de confidencialidad, toda la parte del entramado jurídico
pues tiene su complejidad, ¿no? Pero por añadir un poco a complementar lo que ha comentado Nuria, nosotros vimos la oportunidad de involucrar a la administración en este proyecto. Entonces, en Andalucía tenemos desarrollado a través de Andalucía Lab una herramienta que se llama Smart Data, que básicamente aglutina todo tipo de información, cuadro de mando respecto de oferta y de demanda, y no solamente a nivel de explotación hotelera, sino incluso también de destino. ¿Sí? Que creemos que es una herramienta que a los destinos en sí, a nosotros nos viene muy bien. Mis compañeros estarán de acuerdo conmigo cuando llegan los puentes. ¿Qué ocupación ha habido en el puente de Navidad? Todo el mundo, otra vez el rollo de... Y muchas veces no. Hacemos encuestas todo, pero yo voy a confesar, también muchas veces hacemos así, sacamos el dedito y consultamos muchas veces por intuición, muchas veces esos datos. Sin embargo, con la herramienta es automático, no tienes ninguna necesidad de invertirte nada porque el dato te lo da. Nosotros estamos ahora mismo en la primera fase del proyecto, insisto, han sido 2 años, también con la pandemia por medio. Hemos sido tutorizados permanentemente por el ITH, creemos que es una herramienta que los propios empresarios muchas veces desconocemos que tenemos en favor del desarrollo de nuestra actividad empresarial, y como organizaciones, como decíamos, incorporado a la administración para que ese sistema de datos que ya existe por parte de la administración tenga un plus añadiéndole otra fuente de datos como son los PMS de los hoteles, porque así tenemos, como digo, una visión muy realista, una radiografía prácticamente exacta de lo que está ocurriendo en el sector y en el destino en tiempo real. Como digo, la administración no os voy a contar, ¿no? ¿Cómo funciona la administración? Pues meses para firmar un convenio, el desarrollar... Pero en definitiva es cierto que también teníamos mucha ventaja con respecto a vosotros porque ya lo habéis desarrollado. Entonces, hemos también hecho una labor de concienciar a la administración de que colaboren entre ellas. Esto que debería ser, esto que viene en la ley de procedimiento administrativo, no creáis que es tan fácil, ¿no? Pero sí. Entonces hemos intentado hacer una primera experiencia donde ya había una serie de integraciones realizadas con determinados PMS por parte de Comunidad Valenciana y hemos compartido esa información, esa herramienta, y hemos elegido una experiencia piloto, unos 10, 12 hoteles para que tuvieran ya esa herramienta, digamos, ese PMS ya determinado para poderlo. Y a su vez hemos llegado al acuerdo de que aquellos PMS en una segunda fase que no estén desarrollados, lo pondremos en común con el resto de toda la comunidad, en este caso nacional, aunque nosotros también estamos ya trabajando con el propio Lab y en este caso con la Diputación de Huelva. Yo represento a la Federación, pero soy unubense, por lo tanto tengo que hablar de mi tierra, que Nuria la conoce bien. Nos interesa mucho Portugal. Nosotros tenemos un competidor natural en el Algarve portugués y estamos intentando dar el paso para que los portugueses se nos unan a la plataforma y por lo tanto tendremos una visión muy exacta de lo que conforma como la Costa de la Luz, que conocéis que es Huelva, Cádiz y la zona de Algarve. Los portugueses, nosotros trabajamos mucho con ellos porque somos primos hermanos, ¿no? Estamos al lado. Para tomar decisiones también les cuesta mucho, ¿no? Lo piensan, lo analizan. Entonces estamos ahora mismo en esa fase, Javier, que yo creo que en breve podremos tener ya, estamos hablando quizás de hacer un POCTED, que es un programa Interreg, para poder tener ese proyecto en marcha. Por supuesto, ya Álvaro conoce perfectamente el tema porque queremos involucrar al ITH también en esta historia. Y lo que nos falta ya por definir es la segunda fase del proyecto, que tenemos 10-12 hoteles ya integrados en la plataforma. Y ahora es, como decía Jerry Maguire, show me the money. ¿Cuánto nos va a poner la Junta, que tiene voluntad de hacer, por cierto, para llegar en torno a unos 100 hoteles? Es un proceso complicado, incluso para el empresario hay que echar muchas horas, ¿eh? No es fácil porque la gente todavía es muy reacia, mis datos, y entonces hay que explicarle, ¿no? Mire usted, esto va a un cajón donde no sé... Pero bueno, yo creo que satisfechos porque en cuanto han visto la operatividad en el cuadro de mandos, fichan sin ningún tipo de problema. Así que bueno, espero haber podido aportar alguna visión más del asunto. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad que bueno, una visión muy interesante, de un territorio muy diverso
y en el que además es un esquema win-win, porque esos desarrollos de PMS que vosotros vais a realizar y que no estaban realizados en Comunidad Valenciana se suman a las funcionalidades que tenía la herramienta y vamos construyendo entre todos cada vez algo más grande, más útil para todos los actores. Desde el sector público ya va a poder acceder también a la información en tiempo real, respetando la confidencialidad y el anonimato de las diferentes empresas, como para cada uno de los empresarios que van a participar, para lo cual hace falta ese cambio de mindset, ese cambio de mentalidad que tenemos que hacer todos. Bueno, Susana, esto desde Canarias, que lo estáis haciendo fenomenal, con una recuperación, unas cifras récord maravillosas que todos envidiamos. Las cifras de todos son buenas, pero las vuestras son buenas especialmente. Y bueno, nos conocemos, que hemos compartido en la Confederación Española de Hoteles Mesa durante años en el comité ejecutivo, y sé que a ti este tema te apasiona. ¿Cómo ves esta colaboración futura para que Lanzarote pueda tener esta información los hoteleros y puedan tener esta competición de la que hablábamos antes? Muy bien, pues muchas gracias. Oye, muchas gracias al ITH. ¿Se me oye? Creo que vale. no. ¿Se oye? Sí, señor querido. Nada, decía que muchas gracias por la invitación y a los compañeros por compartir las buenas prácticas, los proyectos, y efectivamente, Javier, pues de absoluto interés, ¿no? La tecnología, como bien comentas, el interés de la asociación, interés particular y personal, como no puede ser de otra manera, pues liderando, ¿no?, cualquier organización empresarial, el tener esa visión. Pues hace años hablábamos de sostenibilidad, estamos hablando de sostenibilidad nuevamente, pero aquellos que no se han subido al carro, pues todo el trabajo que tienen que hacer en ese camino. Hablando de datos, de tecnología, pues sin lugar a dudas. En este caso la situación de Canarias en general, y como parte del territorio turístico de Lanzarote, por ejemplo, bueno, pues mirando, sin lugar a dudas, mirando esa necesidad de colaboración, de cooperación, de pues montar, ¿no?, toda una estructura a nivel nacional, y de que todos los destinos turísticos estén integrados pues en esa plataforma para compartir datos e información. Ahora mismo pues los datos que hay, las estadísticas son siempre a pasado, las fuentes oficiales, y además a bastantes meses pasados, ¿no? Los datos que nos van aportando más recientemente en ocupación, como bien comentaba Rafa, nuestros propios miembros asociados, y bueno, pues el gran paso sin lugar a duda que se ha dado desde OSBEC, pues ya esa plataforma BeyondTrend. Dos elementos importantes, y así pues sitúa en qué situación está Lanzarote y un poquito en el contexto de Canarias en esta parte de datos de plataforma. Pues como bien apuntaba Rafa, uno de los elementos más importantes, y creo que hay OSBEC y la Comunidad Valenciana, que por supuesto tenéis una gran interlocución, también nosotros desde Canarias, seguramente que todos los ámbitos, Rafa también desde Andalucía, una gran interlocución con la administración, pero vais muy por delante en el sentido de que hay una gran reciprocidad y bueno, pues un trabajo muy en común, colaboración público-privada, OSBEC, Comunidad Valenciana, Administración. Rafa nos estaba contando algunas de las experiencias, han empezado, ¿no?, con una parte que ha puesto en recursos técnicos, ¿no?, la Administración, y ahora están esperando a una segunda parte que tiene que venir de esos fondos. Pues ahí estamos nosotros, la interlocución, por supuesto, con la administración pública en Canarias, ¿no?, es total y absoluta, en este caso, por ejemplo, con la Consejería de Turismo, pero llevamos, ya se ha pasado el año, ya estamos en el 23, ¿verdad?, llevamos desde el 22, tratando de que, bueno, pues esos fondos europeos, ¿no?, que van llegando a cuentagotas, pues vayan llegando a Canarias en forma de, bueno, de lo que sea, ¿no?, de convocatoria, etcétera, para poder presentar pues esa propuesta, ese proyecto de base de datos de conexión con los alojamientos, para poder obviamente de ahí sumarnos a esa plataforma, ¿no?, sin lugar a dudas. Entonces, por un lado, esperemos que ahora en las próximas semanas, ¿no?, podamos tener una buena resolución, porque el proyecto que tenemos saldría dentro de la convocatoria Proyecto RETECH. Esperemos que sea en breve. Por tanto, la parte económica fundamental, y luego la parte muy importante de sumar a las empresas, ¿no? Como digo, Asolan está convencida, en mi persona estoy convencida de que ese ya no es el futuro, es ya, es mañana.
todos nuestros operadores, agencias de viaje, intermediarios, cada vez que te sientas con ellos tienen más datos y más información que nosotros mismos, como destino, ya no digo como organización empresarial, como establecimiento, sino hasta con el destino, ¿no? Mi patronato. Entonces, sentarte con ellos y que ellos te digan qué tipo de turistas, ¿no? Y cómo están las previsiones a futuro, pues obviamente vas por detrás. Por tanto, por nuestra parte como organización empresarial absolutamente convencidos, y tenemos que ir haciendo esa labor de pedagogía, ¿no? De ir sumando. Nosotros ya hemos sondeado, ¿no? Bueno, qué establecimientos estarían interesados y qué PMS tienen, ¿no? Para ya hacernos una visión. Y bueno, pues han levantado la mano unos 10, 12. Pero como dices, para empezar con un piloto, bienvenidos. Porque dos cosas importantes, ya te digo, o te subes ahora, porque irás por delante y porque ahora esperemos que hay fondo y hay ayudas, a lo mejor mañana o pasado ya no están y te costará dinero. Y lo otro es, pues si quieres recibir información y datos absolutamente anonimizados, pues tendrás que dar tus datos, ¿no? Así que en esos pasos estamos dando, y obviamente el objetivo final será que Lanzarote, que Canarias, pues esté sumado a esa plataforma, obviamente de referencia como es Beyond. Muy interesante, Susana, la visión que nos has dado. Y bueno, esto de los 10-12 es muy importante aquí el primer paso, sí, porque luego los siguientes son más fáciles. Sí. Pues nuestra experiencia, efectivamente, nuestra experiencia allí en Comunidad Valenciana es que luego ya los demás empiezan a ver lo que tiene tu competidor y dicen, yo también quiero tener esta información. Todo esto lo que me estoy perdiendo no me lo quiero perder, ¿no? Y luego también el cómo se le da la vuelta a la tortilla, ¿no? Cómo es los tour operadores los que te preguntan cómo está a ti el destino, sí, en lugar de nosotros tener que preguntar a los tour operadores cómo está el destino. Muy interesante tu intervención. Bueno, tenemos ahora a Oriol Bonet, del Gremi de Hoteles de Barcelona, que lleva toda la parte de innovación, es el director de innovación del Gremi. Y la verdad es que nos interesa mucho escucharos, porque bueno, de alguna forma Barcelona ha sido el líder de cooperación de lo que fue público-privada, el primer organismo de cooperación que hubo entre el mundo de la administración pública fue Turismo Barcelona, con el mundo empresarial. Los éxitos están en los resultados de la ciudad, que creció exponencialmente y ha hecho unos números espectaculares durante todo este tiempo. Y bueno, pues ahora toca el momento, ¿no?, de cooperar en datos, ¿no? Seguir manteniendo esa cooperación en promoción, pero también cooperar en datos. Y bueno, sé que vosotros también tenéis convenios con universidades, que estáis trabajando este tema, y nos gustaría saber mucho vuestra visión. Gracias, Javier, por la invitación y al resto de compañeros. Es verdad, ¿no? Hasta el momento habíamos liderado esta parte de la colaboración público-privada, y en los datos no vamos a ser diferentes, ¿no? Es importantísimo para nosotros no solo llegar a ese punto de la captación de datos con nuestras empresas, con nuestros agremiados, con nuestros hoteleros, que como bien decías, es impresionante cuando conseguimos ese grupo tractor de 7 o 8 empresas que realmente visualizan y nos apoyan a que nosotros el discurso que les podemos hacer llegar no sea mucho más realista para ellos, porque tienen a personas de su mismo nivel, ¿no?, que les permiten sin duda ver que esa mejoría. Pero sí que estamos en ese punto en el que tenemos muy claro que la colaboración público-privada tiene que existir más que nunca en este punto, porque los datos que tenemos son unos, los datos que tiene otros son otros, y suman fuerza, ¿no? Las podemos convertir en conocimiento cuando somos capaces de cruzar esos dos datos, esas dos informaciones que nos aportan, ¿no?, un conocimiento que nos permite a nosotros mejorar, es decir, a nuestros agremiados, a nuestros asociados, les permite abrir puertas a un momento en el que muchas decisiones se tomaban pues con conocimiento que muchas veces era experiencias propias, por lo tanto era conocimiento tácito que, o bien porque esa persona cambiaba de empleo o bien porque se jubilaba, también desaparecía, ¿no? Y ahora nos permite pensar en cuadros de mando, en decisiones fomentadas con datos, con información y con conocimiento. Pero sí que es verdad que seguimos estando que no podemos hacerlo solos, ¿no? Estamos trabajando en una herramienta, es una herramienta en la que también tenemos colaboración pública, porque estamos en un momento en el que la digitalización de nuestro sector también tiene que ser importante, que lo valoramos con los hoteleros porque también forma parte de ponerle en el centro a su usuario, a su cliente, ¿no? Y eso también nos ayuda, y sin duda son informaciones que nos tienen que permitir que cuando establecemos convenios de colaboración con universidades, con centros de investigación tecnológica, no nos permitan conocer qué estamos haciendo, es decir, nos interesan las buenas prácticas, nos interesa conocer qué se está haciendo en nuestro territorio, qué se está haciendo en el mundo, qué se está haciendo en el sector, porque al final ser disruptivos en tecnología cada vez es más complicado. Hay pocos que lo consiguen, pero sí que vamos viendo cómo
oye, por cómo has hecho tú esto, cómo estás buscando, qué motivación tienes, porque es muy importante también conocer cuáles son las motivaciones que tenemos en pro de conseguir unos datos concretos, ¿no? Para mí es muy interesante en el caso de Biontre esa capacidad de romper una de las problemáticas más grandes, que es la gestión del cambio a la resistencia a integrarse un PMS. O sea, es una lucha, pero muy dura. O sea, realmente, para el que conozca el sector, el PMS es como la caja negra de cualquier operativa, ¿no? Y para ellos es como abrir la caja de los truenos y sus secretos, ¿no? Y creo que conseguir estos pasos, ¿no? Para mí avala sin duda cualquiera de los proyectos, ¿no? Porque realmente el hotelero te ha dado el 100% de su confianza. Es verdad que evidentemente tratamos los datos de forma anonimizada y es como se debe hacer, ¿no? Pero siempre queda esa espinita de son mis datos, es la parte más fundamental de mis expectativas empresariales el próximo año, ¿no? Y al final cada vez tenemos más trabajadores profesionalizados en temas de revenue, saben utilizar los datos, lo saben visualizar. Estamos dando un valor al cuadro de mando que a lo mejor tecnológicamente es verdad que podíamos empezar a tener algunas cosas, pero formativamente tampoco teníamos a trabajadores que tuvieran el conocimiento, la capacidad e incluso diré simplemente la voluntad, ¿no? Porque muchas veces es cuestión de voluntad de, oye, hay otra forma de hacer las cosas que no son como veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Y ya un poco para cerrar este matiz de la colaboración, de las buenas prácticas, pues sin duda se abre otro ventanal muy grande, que es si tenemos datos podemos afrontar retos y podemos innovar también con estos datos, ¿no? Así que si hasta ahora hemos perseguido que la innovación abierta también venga a través de traspasar esos datos de forma anónima, pues sí que podemos abrir el ventanal a decir, oye, tenemos una base de datos interesante, tenemos retos por delante, ¿quién se suma a este barco? ¿Quién se sube a este tren? Y por lo tanto, ¿no? Podemos darle un uso proactivo, es decir, un uso empresarial a estos datos que muchas veces cuesta mucho de conseguir y que es el trabajo que han realizado hasta ahora nos permite pues, obtener este tipo de datos que son súper interesantes para darle estructura a la tecnología que viene a los próximos años en este sector. Muchísimas gracias, Oreyol, por tu intervención. Bueno, yo creo que has puesto en valor dos valores fundamentales para que esto triunfe y es esa confianza, con lo cual ese tratamiento de datos tiene que asegurar completamente la confidencialidad, la encriptación, etcétera. Y esa generosidad, ¿no? Tiene que tener al principio, porque sabes que dando ese paso, que se abre esa caja negra, lo explicaba muy gráficamente, vas a tener un retorno muy superior. También me ha gustado mucho esa voluntad, ¿no? De querer seguir liderando la colaboración, ¿no? Que en su día fue público-privada y ahora en este caso es privada-privada, aunque también es pública, ¿no? Porque estamos... los destinos pueden ver estos datos, ¿no? Exacto. Muy bien, pues bueno, ahora tenemos, yo creo además por orden ha estado muy bien, ahora va a intervenir Edu William, le voy a dar la palabra, pero bueno, hemos tenido un poco la visión de las diferentes asociaciones que son líderes claramente del sector hotelero en España, y Edu es una persona muy especial en este debate porque bueno, él es el cerebro, el inspirador, el líder de un proyecto que recientemente se ha adjudicado, un proyecto RecTech que se llama Spain Living Lab, y que es una capa superior, ¿no? Porque aquí estábamos hablando de lo que es compartir datos a nivel hotelero, pero el proyecto, nos gustaría que nos explicases, Edu, el proyecto que estás trabajando, es un proyecto que ya habla de turismo, ¿no? De toda la cadena de valor turístico y que además integra en la colaboración no solo a las empresas privadas, a la administración pública, sino también a las universidades y al conocimiento. Por favor, Edu, si eres tan amable. Bueno, muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Muy buenas, un placer compartir con todos ustedes. Efectivamente, estaban hablando, el primero, antes de que se me olvide y que me ha parecido un mensaje brutal, que un destino comparta el 80%, me parece, yo no era consciente de ese dato, porque el reto que ahora iremos viendo posiblemente no sea tanto tecnológico, sino cultural, y me parece que ese es un gancho o un Me Too o un ejemplo que habría posiblemente que elevarlo, ese mensaje, elevarlo a un nivel superior, porque puede ayudar a muchas otras cosas, no solo incluso a los hoteleros, sino a otras muchas cosas. Me parece además, hablando de que la compartición no de otros temas, sino de la caja negra, me ha parecido que no es trivial, y además le felicito por ello. Estamos hablando de colaboración, y este proyecto nace
de una reflexión que hacen las universidades en Canarias con las patronales, con grandes empresas y con las administraciones para identificar una vista más allá. No quiere decir que estemos haciendo tampoco del todo el ahora, o sea, no, pero queríamos ver cómo poder trabajar en el futuro en base a inteligencia, y ahí evidentemente identificamos el gran driver que va a transformar completamente el sector turístico, que es la inteligencia artificial, y cuando empezamos a visualizarla, identificamos que nos faltan muchas cosas. Lo primero de ello es datos, porque es el recurso, ya no es... y los datos que se necesitan para desarrollar, porque los datos que se puedan necesitar para tomar decisiones a corto, a lo mejor el scope puede ser más reducido y aporta valor, el scope, el alcance que se necesita para inteligencia artificial, ni Canarias ni a nivel España tenemos el tamaño suficiente como para desarrollar algoritmos que marquen un diferencial, y el que no lo vea, pues posiblemente a lo mejor no está entendiendo muy bien de qué va a ser esa inteligencia artificial. Yo desde Canarias necesito datos de Aragón, de Andalucía, de y de otros destinos no competidores, para que al final los sistemas de verdad puedan entender y puedan llevar a la personalización, porque si no, si lo hacemos a mano y si al final yo con un simple informe puedo tomar decisiones, pues entonces no hace falta la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ir el paso más allá, donde nosotros ni siquiera somos capaces de verlo, o incluso que puede hacer respuestas antes de que las personas sean de manera explícita conscientes de que se están haciendo esas preguntas. Y ahí es donde nosotros queríamos ir. Ahí vemos que nos faltan, incluso desde las propias universidades. Yo estoy en las dos partes, y en este caso como la parte universitaria, echábamos de menos un organismo de investigación privado. Aquí son los centros tecnológicos en España, que trabaje la inteligencia artificial y el turismo. No lo hay, y dijimos, ahí es donde tenemos. Eso requiere, si queremos ser punteros, necesitamos talento, necesitamos datos, necesitamos empezar con algo disruptivo y necesitamos alcance. Entonces, lo primero fue algo que y aquí hablando de colaboración, cuando se colabora público-privado, y en este caso salen cosas, y se consiguió una interlocución de hablar con otras comunidades, y que Canarias asumiera un liderazgo, que eso, pues bueno, también era interés nuestro de poder identificar dónde nosotros poder tomar la iniciativa. Empezamos a hablar con prácticamente con todas las comunidades. Se abrió en este caso una iniciativa que era RITE, que nos dio este amparo. Se han unido 7 comunidades, y ahora de lo que se trata es desarrollar, por un lado, espacio de datos donde deben de integrarse absolutamente todas las plataformas y todas las iniciativas y todos los elementos que se estén desarrollando, y eso es como la capa fina, como la capa, si me lo permiten, la parte higiénica, es decir, es por recuperar el tiempo que posiblemente no debíamos de haber hecho, y que a lo mejor no hemos avanzado, pero queríamos ir un paso más allá, es decir, y ahí donde más iniciativa y más foco disruptivo hemos puesto. Es decir, yo no solo queremos entender los datos de las ventas, de lo que ya los sistemas hoteleros ya nos están dando, sino queremos obtener esos datos que todavía los sistemas hoteleros no nos están dando, y es el comportamiento de las personas, y en origen, antes, durante y después. Tendríamos un reto muy potente, es decir, cómo poder entender cómo se comporta la persona, pero al detalle, incluso sus variables emocionales, que estén vinculadas evidentemente a un proceso de reserva, a un proceso de comportamiento con sus redes sociales, y es ahí donde nosotros hemos querido poner la fuerza, desarrollando un tejido de laboratorios de MetaLabs, los hemos llamado, por todo el territorio nacional, que puedan permitir la identificación, el proceso de reserva, reutilizando dispositivos de realidad virtual para captar métricas y ponerlas a disposición, de desarrollar una inteligencia artificial altamente disruptiva, que tenga que ver
con la parte de la voz, los interfaces de voz que tengan recomendación hiperpersonalizada, y ahí queremos ir un pasito más allá. Ya no queremos ir a la clusterización típica y estática. Edu no es el mismo por la mañana, que no está mal, pero estamos apuntando, queremos que los sistemas, nosotros no nos comportamos ni igual el lunes, ni que el viernes, ni por la mañana, ni por la tarde. Queremos empezar a abrir ese melón, que además creemos que el turismo, por la estructura que tiene, puede captar esos datos que posiblemente después también puedan ser útiles para otros sectores. La inteligencia del comportamiento, somos un laboratorio, porque tenemos muchísima tipología de personas, de clientes, de muestras, que podemos poner en valor, uno, para dar respuesta a la transformación actual que necesitamos, pero dos, también para mirar un poquito más allá y poder, a lo mejor, liderar esos algoritmos de comportamiento que van a ser absolutamente necesarios en el futuro muy inmediato. Y ese es el esquema más o menos, y el resumen y el reto que tenemos, que en este caso pues estamos colaborando 7 comunidades autónomas, y también nos consta que hay muchas otras comunidades no han colaborado, no porque no quisieran, sino porque había unas características y había un tope específico o tenían que tener otras prioridades de otros proyectos. Pero si no, posiblemente en una siguiente ronda podríamos estar hablando que vamos a colaborar y a compartir todo el territorio nacional para que sea España el que lidere la inteligencia artificial en el turismo. Fantástico, la verdad es que un reto apasionante, que si ya a veces es difícil entenderse, comprenderse y conocerse a uno mismo, ¿no? Pues comprender las audiencias y evidentemente el comportamiento del cliente desde la inteligencia artificial es un reto apasionante. Solo para poner un poquito a las personas que nos escuchan en contexto, ¿de qué presupuesto, cuál ha salido el presupuesto que se le ha adjudicado? Todavía no está cerrado del todo, se mueven presupuestos que en torno a los, creo que si no me equivoco, entre 30 y 40 millones de euros para las 7 comunidades autónomas. Fantástico, fantástico. Pues la verdad es que bueno, hay fondos, como vemos, hay fondos de Europa, si se sabe estar en el momento, se sabe estar con un proyecto como este caso, que es apasionante, y en el que me imagino que tendremos que colaborar, la parte hotelera y todo este almacén de datos que estamos haciendo, que nos gustaría que creciese en el futuro con vosotros. No puede existir el no ante cualquier iniciativa que sea colaborar, porque, insisto, será que no se está entendiendo lo que hay de fuera. O sea, nadie tiene capacidad, ni la mejor tecnológica capacidad para tener todos los datos necesarios para poder liderar. No los tienen, por lo cual hasta las grandes tienen que colaborar, por lo cual nosotros, que estamos muy atomizados, tenemos evidentemente que colaborar absolutamente en todo lo que se pueda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos un poco fuera de plazo, de hora, pero bueno, también es cierto, hemos empezado más tarde. Y bueno, lo que me gustaría es que si alguien os habéis quedado con ganas de comentar algo más, a Oriol le he interrumpido un poquito, te pido disculpas. Para nada. Pero bueno, si queréis precisar algo que han dicho los demás, queréis dejar, os dejo si queréis una intervención cortita, un minutito, que luego será 2, pero no 3, para que hagáis un resumen, ¿no?, de cuáles son vuestras conclusiones en base a lo que hemos hablado. ¿Empiezo yo? Sí, Nuria, por favor. La verdad es que, no lo he dicho, obviamente todo el proyecto Biotren lo ha financiado la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana. Es un proyecto que se financia con cargo a fondos públicos, que además ellos vieron exactamente igual que nosotros la necesidad de que así fuera, y con una inversión razonablemente modesta para los datos que ha dado Edu. Nosotros hemos desarrollado Biotren con una inversión, aproximadamente podemos desarrollarlo 200.000, 250.000 euros al año, con lo cual no estamos hablando de grandes inversiones. Tuvimos muy claro que este proyecto no es nada si no logramos hacerlo crecer y no logramos compartirlo. Estoy de acuerdo absolutamente contigo. Esto, si no se hace grande, nunca hemos querido, no, lo hemos creado nosotros, no lo hemos creado nosotros, lo ha creado el sector hotelero para el sector hotelero, seas de donde seas y estés donde estés. Se trata de esto, y lo tuvimos muy claro también desde el minuto cero, y por eso estamos encantados de que pueda ser una plataforma, que no hace falta gastarse a veces millones de euros en plataformas, sino algo muy bien diseñado y muy bien estructurado puede servir o puede tener una gran utilidad. Y por supuesto estamos dispuestos, ya que hemos roto esa barrera en el empresariado de querer colaborar y compartir, que ha sido muy difícil, estamos dispuestos a explotarlo al máximo y sumarnos a cualquier iniciativa que se pueda dar en este sentido, porque estamos contigo. Esto ya está aquí, ya ha llegado.
Yo he escuchado 30, 40 millones de euros y ya me he puesto nervioso sobre la marcha. Porque Pero si el reto es enorme también, claro. la inversión, nosotros en esta segunda fase estamos hablando de 400.000 euros, es decir, que no estamos hablando. La parte más complicada es la de la cooperación. Ahí es donde yo coincido que el que no esté ahora en esto está fuera del mercado en breve. Andalucía está en el proyecto, ¿eh? Sí, lo sabemos. Yo me quedaría con la idea de la palabra cooperación. Al final romper esa barrera es muy complicado y también incidir mucho en que el destino se ve favorecido de todo esto. Yo le explicaba gráficamente a la gente de la Diputación, digo, ahora voy a tener un arma arrojadiza magnífica, porque no solamente te da, en el caso de Andalucía, introduciendo todo el tema de Biontren, también tenemos otro aplicativo que habla en temas cualitativos. Entonces yo decía, cuando vaya a un ayuntamiento a decirle la playa está sucia, no te lo voy a decir porque yo se me ocurra o darte la lata, sino porque en el informe que sale del cliente que ha estado aquí ha dicho que la playa está sucia. Por tanto, yo creo que la virtud de todo esto, por supuesto, está en el beneficio real, porque lo es para el empresario, que cuesta muchísimo trabajo convencerlo, pero cuando abre la ventana y dice, aquí no está. Y tú lo decías antes, si lo tiene Juanito, lo quiere Pepito. Esto parece un poco prosaico, pero realmente es así, ¿no? Por tanto, esa clave de la cooperación y esa clave con el destino. Y a la administración, contándole esto, como tú lo has contado, yo creo que tiene que ser consciente, porque el momento es ahora, ¿eh? O sea, si tú lo decías también, Susana, si no aprovechamos ahora el viaje, nos vamos a quedar fuera. Y la verdad es que dinero hay, recursos hay, y cabecitas pensando también, con lo cual lo tenemos todo prácticamente. Susana, por favor. Pues sí, yo creo que se ha ido diciendo todo prácticamente. La necesidad yo creo que está más clara, ¿no? La necesidad de la información, del dato y sobre todo de la predicción. Y ya, pues Edu nos ha puesto en el más allá y que esperemos que llegar y estar a la altura. Así pues, la necesidad de tener datos, información de futuro, la necesidad de compartir, de colaborar. También contaremos con vosotros con esa experiencia que tenéis ya de evangelización, ¿no? Con el sector, que no es fácil, y comentaba, ¿no? Al menos, tenéis siempre ese grupo piloto, ¿no? De 10, 12 u 8 empresas, empresarios hoteleros que quieran ir para adelante para arrastrar incorporar al resto. Y en cuanto a esa financiación, pues la herramienta es la colaboración público-privada, que veo que en algunas comunidades tienen muy claro, ¿no? Cómo es esa herramienta de colaboración público y privada, y en otras pues vamos llegando más tarde, ¿no? Y el momento es ahora, he dicho, y quien no esté pues quedará obviamente pues atrás, y tenemos que dar de ejemplo a nivel microdestinos, a nivel destino y a nivel absolutamente nacional. Somos líderes en turismo, bien, pues tenemos la oportunidad de ser líderes, lo ha dicho Edu, en inteligencia artificial, en tecnología, en el sector turístico. Yo creo que los que estamos aquí nos lo creemos, muchos nos lo creemos, seguramente, y esperemos también que el Gobierno central también esté convencido, pues para liderar obviamente pues este proyecto de integración, y la labor, yo creo, importante como elemento clave, somos, y lo tengo que decir, las organizaciones empresariales, el Instituto Tecnológico Hotelero, las patronales hoteleras, que son las que integramos pues toda esa atomización de empresas, que nos decían, tenemos desde grandes cadenas y hoteles que están con nosotros, nos acompañan y se suman, hoteles más independientes y luego los micro, ¿no? Establecimientos, etcétera. Así que tenemos que subir todos al carro, y pues yo creo que el papel clave de las organizaciones empresariales es fundamental. Oriol, por favor. Sin duda, Muchas gracias. cuando hablábamos de la capacidad que tenemos de convencer a nuestros asociados de subarse al carro, la mostramos cuando también somos capaces de colaborar entre nosotros. Es decir, si entre nosotros vemos la oportunidad, más fácil es ir al discurso, ¿no? Muy fácil sería para el hotelero decirme vosotros con quién colaboráis o con quién estáis, ¿no? Así que, por un lado, tenemos esa tarea también de nosotros saber ponernos codo con codo, compartir lo que sabemos, lo que hemos conseguido. Pero por otro lado estaba lo que comentaba Edu. O sea, le hemos puesto un nombre ya, es economía del visitante, ¿no? O sea, ya no es el visitante de la ciudad que se aloja en mi hotel o en un hotel, sino es qué hace este visitante, qué le ha motivado a escoger aquí, en esta zona, en otra zona,
cuándo lo hizo, cómo lo hizo, por lo tanto podré adaptarme cada vez más a lo que mi usuario, mi cliente me está demandando, ¿no? Y al final creo que los destinos turísticos sí que están entendiendo que esa diferenciación entre usar estos datos y no usarlos marcará la supervivencia de sus propios destinos. Es decir, Rafael nos comentaba, ¿no? Es que para mí también es importante que la playa esté limpia, para mí también es importante que no haya saturación. No, parece que a veces desde fuera el sector hotelero solo piensa en llenar, llenar y llenar, y no es verdad. O sea, somos una parte muy importante de la cadena de valor del turismo, pero no somos la única, no toda la atracción la hace el hotel, ¿no? Hay muchos elementos alrededor, y creo que justamente proporcionar esa información, tener en cuenta que las decisiones que toman nuestros visitantes no son decisiones que toman de forma ocasional, sino que son muchas veces pensamientos que a lo mejor tienen momentos de impulso. Yo recuerdo que cuando viajamos son sentimientos de impulso, me ha contado no sé qué, miro, me lanzo, ¿no? Pues tiene que estar todo bien, ¿no? Y yo creo que estos datos nos aportan mucha facilidad en ese aspecto. Y sí, es un momento en el que nos subimos al carro económicamente hablando también, porque la atracción es a digitalizar el turismo, ¿no? A finales de diciembre vimos cómo se pusieron unos fondos que se están destruyendo ahora, y creo que ahora es el momento de que todos sumamos en ese empujoncito de poner todos un poco la mano de unión, ¿no? Esa mano de decir, oye, hoteles, destinos, administraciones, restauración, todos, ¿no? Podemos aportar un granito que cuando sumas da mucho resultado, ¿no? Y eso es importante. Nada, ya por acabar, yo, bueno, insistir en que el futuro lo tenemos en la inteligencia artificial, que necesitamos para ello colaborar sí o sí, que se necesita, que el activo de la inteligencia artificial es el dato, y que vamos con el tiempo a tener que ir pasando de entender que la caja negra es el PMS a que la caja negra es el cerebro y el comportamiento del consumidor. Si somos capaces de adelantarnos, que es lo que intentamos, y empezar a descifrar y tener variables de eso, veremos que a lo mejor no tan importante va a ser la caja negra que ahora mismo estamos intentando salvar, y empezaremos a pelear por la caja negra que vamos a intentar liderar desde España. Pues oye, muchísimas gracias a todos. Yo creo que en un foro de futuro pues tenía mucho interés escuchar la conferencia o la ponencia que hemos tenido hoy, porque bueno, pues hemos hablado de temas que ya hoy son presentes, pero estamos hablando de cómo España se puede posicionar y puede mantener ese liderazgo si somos capaces de colaborar con esa confianza, con esa generosidad para liderar ese reto que es la inteligencia artificial, que nos permita entender más a nuestros clientes para al final hacer lo que hemos hecho siempre, que sean felices con nosotros ese tiempo para el que han ahorrado durante prácticamente todo el año. Muchas gracias a todos. Nos vamos a comer, que ya va siendo hora.